¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación, mis estimados, de la clase que nosotros recibimos la anterior semana, ¿no? Ahora vamos a revisar acerca de la civilización de los mayas. Como ustedes saben, prácticamente, ¿no? La civilización de los mayas, aztecas, incas, prácticamente son conocidas como culturas precolombinas, ¿no? Culturas que en este caso existieron antes de la llegada de los españoles como tal, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, la civilización maya fue una de las grandes culturas y obviamente tuvo un gran desarrollo económico, social, cultural y sobre todo en la creación de obras de arquitectura, ¿no? Si recordamos un poquito, los mayas directamente fueron pioneros en crear esos templos sumamente grandes, ¿no? Mire, por ejemplo, acá podemos observar, en este caso, ¿no? Templos sumamente grandes, templos, en este caso, en donde realizaban lo que son sus ritos ceremoniales, ¿sí? Y que obviamente, pues, están preservados hasta el día de hoy, ¿no? Miren, aquí también tenemos lo que son templos sumamente grandes, sumamente amplios, y también podemos identificar la vestimenta, en este caso, de los chamanes que tenían pues los mayas en general, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los mayas tuvieron un crecimiento en el siglo 2000 antes de Cristo hasta el siglo 15 después de Cristo, ¿no? En donde prácticamente tuvieron un gran crecimiento en la escritura, arquitectura, astronomía, poseían directamente su propia organización política, religiosa, y además de ello, directamente sembraron las bases fundamentales para otras civilizaciones, ¿no? También podemos establecer que su ubicación se encontraba en la península de Yucatán, ¿sí? Justamente aquí, en este territorio, en donde podemos encontrar lo que son territorios como México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras y las ciudades más importantes, ¿no? Podemos destacar Yaxchilán, Tulum, Cuello, Cobán, Copán, Palenque y Chichén Itzá, o entre las más representativas, ¿sí? Entonces era un territorio sumamente grande. Dentro de las características más importantes de los mayas podemos establecer, ¿no? Que tenían lo que son sus propias costumbres, mantenían directamente una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses con representación, en este caso, de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Su economía directamente se basaba en la agricultura y la organización territorial funcionaba como ciudades-estados. Es decir, prácticamente, ¿no? Como decíamos en clase, la representación del territorio en base a un representante, ¿no? Y así directamente controlaban lo que es el territorio, controlaban directamente los recursos y además de ello servía directamente al emperador, ¿no? También podemos establecer que tuvieron un gran crecimiento en la escritura, en la matemática y sobre todo también en la construcción de grandes pirámides, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos observar cómo ellos se vestían, cómo ellos directamente pintaban sus rostros y además directamente las características de los recursos, hablando de piedras preciosas que también llevaban ellos en su cuerpo, ¿no? También podemos establecer de que una de las ciudades más importantes que tuvieron los mayas fue Chichen Itza, ¿no? La ciudad-estado más importante, además de ello se establece, en este caso, que en cada ciudad-estado siempre se encontraba el Yuni, que prácticamente era el líder de cada ciudad, ¿no? También podemos establecer que lograron construir lo que son grandes templos para los dioses más importantes. Encontramos también en su organización lo que son sacerdotes, gobernantes, encontramos lo que son su nobleza, los artesanos, los esclavos en general, ¿no? Además de ello, también podemos identificar cómo ellos se vestían. Sí, miren, cómo ellos directamente se vestían y obviamente los rituales que ellos practicaban, ¿no? También podemos establecer dentro de su economía, era prácticamente basada en la agricultura, ¿no? Y directamente cultivaban productos como el maíz, los frijoles, hablamos de la batata, algunos tubérculos, pero sobre todo la técnica que más utilizaban era la técnica de las chinas, ¿no? Que prácticamente era colocar pequeñas parcelas de tierra, sí, rodeadas por bastante agua y con la finalidad de que los recursos
salgan de la mejor manera, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, sí, lo hacían así, las plantas, lo que son los cultivos salían de la mejor manera, además de ello, directamente la tierra se nutría, ¿no? Aquí también podemos establecer que otra de las grandes aportaciones que nos dejaron los mayas fueron la religión, ¿sí? Y obviamente, pues destacaban dioses que representaban la muerte, la guerra, el sol, el viento, la lluvia, y cada uno de ellos se rendía tributos en los templos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en esta imagen podemos evidenciar, ¿sí?, cómo directamente se los representaba, ok, y cómo directamente utilizaban, en este caso, dentro de los templos en general, ¿no? Ahora aquí también podemos establecer que practicaban lo que son los sacrificios, realizaban actos de adivinación. Además de ello, prácticamente crearon su famoso libro conocido como el Popol Vuh, ¿no? En donde prácticamente se detallaban lo que son sus ritos, sus ceremonias, y en donde también lográbamos identificar a sus dioses, ¿no? Los dioses más importantes que tenían los mayas eran Hanukkah, dios creador; Izanama, dios de la sabiduría; Eche, de la fertilidad; Yucay, de la agricultura; Cahuil, del fuego; Kukulcán, dios del viento y del agua, ¿no? También podemos verificar que tuvieron un gran avance en números como los decimales, el cero. También podemos hablar de la escritura jeroglífica. Hablamos también de la creación de un calendario civil de 365 días que nosotros lo tenemos en la actualidad, ¿no? Además, directamente en esta imagen, miren, ¿sí? Esta era la escritura que ellos manejaban y que lograban interpretar y que estaban colocadas en sus templos, ¿no? Aquí también se establece que la finalización de la cultura maya prácticamente fue, en este caso, por las condiciones climáticas. De igual manera se establece que otras culturas empujaron directamente a los mayas y por ende también desaparecieron, ¿no? Ahora, otra de las grandes civilizaciones que nosotros también repasamos un poquito aquel día fue prácticamente acerca de los aztecas en general, ¿no? Que también gozaban de una buena administración, gozaban de una buena creación de algunos templos y que sobre todo pues tenían las bases fundamentales de su momento de los mayas, ¿no? Miren, aquí tenemos templos sumamente grandes, templos sumamente desarrollados, y además de ello, pues aquí podemos observar lo que es su vegetación en general, ¿no? Aquí también podemos determinar, en este caso, que los aztecas tuvieron una existencia entre los años 1325 y 1521, ¿no? Donde estaban pues asentados en la zona central, en América del Sur. Además lograron desarrollarse casi 200 años antes de la llegada, en este caso, de Hernán Cortés, ¿no? Como ustedes saben, Hernán Cortés prácticamente llegó en los años 521 y logró derrotar, en este caso, a ejército de los aztecas, ¿no? En el caso de la ubicación, aquí podemos encontrar que se encontraban en el Valle de México, ¿sí? Ahí coldeaba con territorios como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Miren, justamente tenemos acá, ¿sí? Todo este territorio prácticamente pertenecían a los aztecas, ¿no? Y en su momento, pues, tenía más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población que sobrepasaba los 7 millones de habitantes. Es decir, era una población sumamente extensa, ¿no? Aquí también podemos detallar algunas características, que era el último pueblo en llegar al Valle de México, tenían sus propias creencias, divinidades, practicaban el canibalismo, realizaban sacrificios humanos. El líder supremo de todos ellos se le conocía como Huaytlatoani, su idioma principal era el náhuatl, y fue una de las primeras culturas que fundaron escuelas para las mujeres, ¿no? De igual manera que en los mayas, en su religión, también tenían pues diferentes dioses, en este caso, en donde se los representaba con los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, en este caso, aquí podemos observar también cómo practicaban sus ritos y cómo directamente sacrificaban. Entonces, miren, en esta imagen colocaban a la persona de sus extremidades, el sacerdote con una daga extirpaba lo que es el corazón y eso rendían tributos hacia los dioses más importantes, ¿no? Aquí también podemos establecer que dentro de su religión destacaban algunas. Por ejemplo, el Quetzalcóatl, dios más importante; Tetzatlipoca, señor del cielo; Tlacoc, dios de la lluvia; Huitzilopochtli, dios de la guerra; Ximentoac, dios de la vegetación; Sintoec, dios del maíz; Xolotl, dios del acaso; Tlacel, dios de la agricultura; Mictlantecuhtli, dios del inframundo y de los muertos en general, ¿no? Entonces, prácticamente mantenían dioses
que representaban la naturaleza, y a cada uno de ellos, en este caso, y al igual que los mayas, los veneraban dentro de los templos, ¿no? Aquí también podemos establecer que la organización social estaban directamente establecidas por cálculis, que significaba, ¿no? Casas de gran tamaño, y el Huaytlatoani, en este caso, era el emperador, ¿no? El Chicuatá, consejero del rey, Tlacotán, el Consejo Supremo, donde participaban las máximas autoridades. Hablamos también de los Pilpiltín, que eran los nobles, los sacerdotes, los huastecas, que eran comerciantes, mercaderes, y los macehualtines, que eran agricultores y artesanos, ¿no? Y el Tlacotín, que prácticamente eran los esclavos o prisioneros de guerra en general, ¿no? También podemos establecer de que todo el poder religioso del ejército, del comercio y de la sociedad siempre estaba dirigida por el Huaytlato, ¿no? Y además de ello, pues también tenían lo que son diferentes departamentos como el Consejo Supremo, jefe de sacerdotes, Tlacotac, fiscales tributarios como Tecuchil y el Calmulec, en este caso que eran los jefes de las comunidades, ¿no? De igual manera, podemos establecer que la economía de los aztecas se basaba directamente en la agricultura. Acá directamente utilizaban el cacao como moneda de pago en general, ¿no? Y eso prácticamente permitía que su comercio sea uno de los más rentables de ese territorio, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente los mayas, los aztecas, mantienen lo que son sus costumbres hasta el día de hoy, sí, de cierta manera, ¿no? No es como aquella época, pero al día de hoy podemos establecer que tanto los ritos, las tradiciones, los templos se preservan hasta el día de hoy, en donde nosotros podemos evidenciar su vida, su sociedad, su religión y además de ello directamente sus grandes aportaciones que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿sí? Y bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Con toda la confianza, me escriben al número de la oficina. Sí, de mi parte, chicos, un bonito día, cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre.